Uno, dos, tres. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en la que esté viendo esta exposición. Querida doctora, mi nombre es Ronald Andrés Chinga Valencia, integrante del grupo 2, la cual está conformado por Pinargote Molina Melanie, Anchundia Carranza Cristian y Chávez Martillo Jorge. Bien, nuestro tema principal viene siendo los costos unitarios, la cual están los fijos y variables. Antes de entrar a los costos unitarios, lo que vamos a hablar son sobre un concepto sobre los costos. Bien, nos dicen que los costos representan aquellos recursos económicos de una organización en la cual se debe invertir para llevar a cabo sus actividades, tanto como productivas o de prestación de algún servicio. Eh, el dinero como el tiempo y los materiales y la mano de obra utilizada para lograr que una producción o un servicio llegue al consumidor final. Los costos permiten a la empresa tomar decisiones más acertadas, controlar sus gastos y mantener su competitividad en el mercado. Como tenemos aquí abajito una fórmula la cual nos dice que el costo total es igual al costo fijo total más el costo variable total. Siguiente página. Bien, ahora solo vamos a hablar sobre los costos unitarios, en la cual el concepto nos dice que el valor es el valor que representa el gasto total necesario para producir una sola unidad de un producto o prestar un solo servicio. ¿Y cómo obtenemos el costo unitario? Bien, nos dice que se obtiene sumando el costo fijo total más el costo variable total, dividiendo el número de unidades productivas. Como tenemos aquí abajo, son la fórmula de costo unitario, la cual nos dice que es costo unitario igual al costo total, que previamente mencionamos que el costo total es igual al costo fijo total más el costo variable total, que viene estando dividiendo por las unidades productivas que representa Q. Ahora hablemos sobre la clasificación de los costos. Los costos se pueden representar de muchas formas o de muchas maneras, pero siempre se parte de un punto de vista del comportamiento frente al volumen de producción. Esto quiere decir que siempre vamos a partir la clasificación de los costos dependiendo de la producción que tengamos en ese mes o en ese año, que se divide en dos grandes grupos, que son los costos fijos y los costos variables. Eh, los costos fijos básicamente son los que siempre van a estar. Por ejemplo, está el salario, los alquileres y servicios básicos. Eso nunca va a variar. O por ejemplo, un alquiler, tú lo alquilas con meses de anticipación y quedas con un precio. Y hagas o no hagas producción, tú vas a pagar ese precio. Por eso es costo fijo. Y los costos variables ya sí depende demasiado de la producción que se obtenga, de la demanda que tengamos o de, viene siendo ya del mercado, de que nos exige. Entonces, los costos variables está dependiendo mucho de la materia prima, envíos y encargo o la mano de obra directa. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los costos fijos. Los costos fijos son aquellos gastos que no varían con el nivel de producción o con la cantidad de unidades elaboradas, al menos dentro de un rango operativo relevante. En pocas palabras, aunque la empresa produzca mucho, poco o nada, estos costos permanecen prácticamente constantes en el corto plazo. Es decir, los costos fijos son aquellos gastos que la empresa debe pagar siempre, sin importar si produce mucho, poco o incluso nada. Estos gastos o estos costos no dependen directamente del volumen de producción, al menos dentro de un rango normal de operación. Es decir, aunque la producción aumente o disminuya, el monto de costos fijos se mantiene siempre igual en el corto plazo. Un punto importante entre estos costos son que no desaparecen si la empresa deja de producir temporalmente y son necesarios para que la empresa pueda funcionar y mantenerse de forma operativa. Una importancia también entre los costos fijos en las empresas son que pueden permitir mantener las estructuras de las empresas, también ayudan a la planificación del presupuesto, ya que son predecibles, influyen también en el costo total y en el punto de equilibrio
Y si los costos fijos son muy altos, la empresa necesita vender más para cubrirlos. Un pequeño ejemplo de esto podría ser, aunque una fábrica no produzca ni una sola unidad, igual debe pagar el arriendo, los sueldos administrativos y los seguros, como tenemos los ejemplos de la segunda diapositiva, que son los salarios, los alquileres y los servicios. Entre ellos tenemos el alquiler a la planta o local, que se paga mensualmente sin importar cuánto se produzca. Los sueldos del personal administrativo, ya sean los gerentes, los contadores o oficinistas. Los seguros, que son los que protegen a la empresa y se pagan aunque no haya producción. La depreciación de maquinaria, que es el desgaste que ocurre con el tiempo y no con la cantidad producida. También tenemos las licencias y los permisos, que son los pagos obligatorios para operar legalmente, y los servicios contratados, que ya sean los de limpieza permanente, etcétera. Tenemos también los tipos de costos fijos. Entre ellos hay tres. Yo les voy a hablar dos, que son los comprometidos o estructurales y los discrecionales o de gestión. En los comprometidos y estructurales son aquellos difíciles de modificar y se originan por decisiones administrativas o a largo plazo. Son costos esenciales para operar. Un ejemplo de ellos sería el alquiler o el arrendamiento a un local o una planta. También podrían ser los sueldos del personal permanente y los pagos de préstamos o intereses. En los discrecionales o de gestión, estos costos son los que la gerencia puede ajustar, aumentar, reducir o incluso eliminar en el corto plazo sin afectar directamente a la producción. Entre ellos tenemos como ejemplo la publicidad institucional, la capacidad del personal y también el mantenimiento preventivo programado. Ya una pequeña conclusión que quería decir sobre los costos fijos es que son o nos representan una parte fundamental dentro de la estructura financiera de cualquier empresa, ya que son aquellos gastos que deben asumirse de manera constante, independientemente del nivel de producción o de ventas que se alcance en un periodo determinado. Estos costos permiten que la empresa se mantenga operativa, funcionando, organizada e incluso en los momentos de producción, ya sea bajos o inexistentes. Además, también nos permite comprender la toma de decisiones administrativas de una empresa, ya que influyen directamente en la planificación financiera, el control de presupuestos y también en la determinación del punto de equilibrio, como ya lo dije anteriormente. Una empresa con costos fijos elevados necesita generar mayores ingresos para cubrirlos, lo que lo hace muy indispensable para una buena gestión y un análisis constante de estos gastos. Por otro lado, puedo decir que la clasificación de los costos financieros en comprometidos y discrecionales, que fue lo que hablé sobre los tipos de costos, nos permiten identificar cuáles son los diferentes o los más difíciles de modificar y cuáles pueden ajustarse según la situación económica de la empresa. Estos pueden brindar bastante flexibilidad en la gerencia para enfrentar crisis, mejora de eficiencia y optimizar también los recursos sin afectar directamente al proceso productivo. En conclusión, puedo decir que los costos fijos no solo representan gastos obligatorios, sino también una herramienta muy importante para la estabilidad de la empresa, para la sostenibilidad y también para la capacidad de crecimiento, convirtiéndose en un elemento muy fundamental y clave para una gestión empresarial eficiente y muy responsable. Gracias. Bueno, tenemos otro tipo de costo fijo que es escalonado. Estos son costos que se mantienen fijos dentro de un rango de producción, pero aumentan en saltos grandes cuando se supera cierta capacidad. Aquí tenemos un ejemplo de un supervisor puede atender hasta 10 trabajadores. Si la producción sube y se contratan 5 más, se debería de contratar otro supervisor. ¿Qué quiere decir esto?
el costo fijo sube de golpe, ya que había que contratar otro supervisor y este supervisor pues tiene un costo más elevado. Siguiente. Tenemos también los costos variables, que son los que sí dependen del volumen o de producción que se haga en dicha empresa, ya que a mayor producción, mayor será los costos que tenga esa empresa al mes. Y asimismo, entre menor sea la producción, va a tener menos costo mensual. Siguiente, tenemos unos ejemplos, por ejemplo, la materia prima, en caso de que la producción sea abundante, se tendrá que comprar más materia prima y en este caso pues se va a tener que elevar el costo. En mano de obra, tenemos que en algunos casos, ya que algunos están por contrato y va a ser algo fijo. En cambio, los que no están por contrato, dependiendo de la hora, pues se les va a pagar más o se les va a pagar menos. En energía eléctrica también tenemos, dependiendo del consumo de las maquinarias, si una maquinaria se usa más, se va a pagar obviamente más, y si se usa menos, pues se va a tener una reducción del gasto. Asimismo como el combustible, los empaques y las comisiones por venta. Gracias. Bueno, continuando con esto, tenemos tipos de costo variable, en la cual tenemos proporcionales y progresivos. En los proporcionales nos dice que varían en proporciones exactas a la producción. Si se produce el doble, el costo se duplica. En este caso, si nosotros queremos producir, el costo se va a aumentar y tendremos que pagar más. Un claro ejemplo de esto podría ser entre la mano de obra por pieza producida, la materia prima y también podría ser los empaques, como pueden ver. En las progresivas tenemos un aumento a un ritmo mayor en el que la producción aumenta. En este caso sería cuando hacemos el pago de horas extra. Un ejemplo de esto más detallado sería si una empresa o una persona nos dice que hagamos un lote específicamente para ella. Ya puede ser que nos ponga una fecha límite o ya sea al día siguiente. Para nosotros no quedar mal, lo que vamos a hacer es contratar más gente o decirles a los mismos empleados que van a trabajar horas extras, las cuales se irán pagando cuando terminemos. Eh, Seguidamente con esto tenemos los regresivos y semifijos o semivariables. En los regresivos nos dice que aumenta a un ritmo menor que el crecimiento de la producción. Un ejemplo de esto podría ser los descuentos por compras de materia prima al por mayor. Mientras más compras, menores son los costos unitarios. Un ejemplo en la vida cotidiana podemos aplicarlo cuando vamos a un supermercado o a una tienda que tenga promociones, por decir, nosotros queremos llevarnos un producto, está en oferta, si llevamos más, nos sale un poco más barato, ya que contiene un poco de IVA, ya sea al 20 al 10 o al 15%. Y en un semifijo o semivariable nos dice que tiene una parte fija y otra variable. Un ejemplo de esto sería la factura electrónica, ya que tiene un cargo fijo más lo consumido por la producción y también se paga algo de telefonía. Aquí podemos también decir que un claro ejemplo sería cuando pagamos desde la banca móvil. Por decir, la luz o internet. A veces al momento de pagar nos sale que tenemos una retención de IVA, retención de, ¿cómo se llama? Que hay que pagar aparte del IVA y lo del consumido. Y para culminar, nos dice que la importancia de los costos unitarios fijos y variables son importantes, ya que nos permiten conocer cuánto cuesta producir cada producto y también nos ayuda a controlar nuestros gastos, ya que a veces nosotros compramos y compramos y a veces no sabemos en qué gastamos, o sea, no nos
ponemos de acorde a nuestro bolsillo, por así decirlo. También hay que saber cuáles son los costos que no cambian. En este caso vendrían siendo los fijos y cuáles aumentan según la producción, que vienen siendo las variables. También nos facilita fijar precios correctos, calcular utilidades y tomar buenas decisiones para nuestra eficiencia, ya sea para la rentabilidad de nuestra empresa o a la empresa que estemos trabajando. Muchas gracias. Bueno, para ya finalizar, te voy a dar una pequeña conclusión sobre toda la exposición que acabamos de dar. Nos dice que el costo unitario es el valor económico necesario para producir una unidad de un bien o un servicio. Se obtiene dividiendo el costo total entre el número de unidades producidas. Como posteriormente se explicó que el costo unitario es igual al costo total es igual al costo fijo total más el costo variable total, que se divide básicamente por las unidades producidas. También tenemos los costos unitarios fijos, que básicamente son los costos fijos que no cambian a nivel de producción dentro de un rango relevante. Sin embargo, su costo unitario se varía cuando cambia la cantidad producida. Pero, por ejemplo, sería el alquiler de planta, el sueldo administrativo, la depreciación de maquinaria y seguros. Y su característica tenemos como que permanecen en constante en total, disminuye por una unidad cuando aumentan la producción y aumentan por unidad cuando la producción disminuye. Su fórmula básicamente viene siendo costo fijo unitario, que es costo fijo total dividido para las unidades producidas. Ahora tenemos los costos variables unitarios, que viene siendo que cambian proporcionalmente con el volumen de producción, pero su costo unitario se mantiene constante. Como características tenemos que aumentan y disminuyen según la producción total, que son constantes por unidad, se asocian directamente en el proceso productivo y los ejemplos claros vienen siendo la materia prima, la mano de obra directa, la energía de producción y los insumos. Su fórmula viene siendo costo total variable, costo, un- costo variable unitario, que es igual al costo variable total, dividido por las unidades producidas. Y ahora viene siendo el costo unitario total, que básicamente viene siendo la suma del costo fijo unitario y el costo variable total. Y su importancia básicamente es determinar precios de venta, apoya y decisión de producción, permite analizar la rentabilidad y ayuda a identificar economías de escala. Y eso básicamente viene siendo nuestra posición. Espero que le haya gustado. Nuestro grupo le manda un abrazote y muchas gracias.